primer lugar me gustaría darle las gracias a Carlos y a José Luis por haberme invitado a participar en este seminario, dándome así la oportunidad de echar un ratito con ustedes. Al igual que al compañero, si se fijan en el programa, el título de mi intervención es larguísimo, responsabilidad también de José Luis Escotado, pero yo se lo resumo muy fácilmente. Esta tarde intentaré hablar aquí de algunas de las características fundamentales de lo que podríamos denominar sujeto neoliberal o población neoliberal. En definitiva, voy a intentar describir algunas de las características del sujeto contemporáneo, ¿de acuerdo? Y para ello incidiré fundamentalmente en dos mecanismos de socialización, como son los medios de comunicación de masas y la educación. Voy a hablar de estos temas desde la perspectiva que trabajo, que es la perspectiva semiótica o la perspectiva simbólica. Definitivamente, los signos están en todas partes, ya sea que seamos conscientes o no de ello, circulando alrededor nuestro, metiéndose en nuestras conversaciones y pensamientos. Nosotros somos los que hacemos la interpretación por pertenecer a una sociedad que ha clasificado y otorgado significado a simples referentes, ya sean lingüísticos o corporales. Pero son también nuestras experiencias, aportes personales y disposición frente al mundo que puede conceder a simples objetos la oportunidad única de superar sus limitaciones mundanas y alcanzar la trascendencia. ¿De acuerdo? Pero que nadie se asuste, porque al respecto me gustaría hacer dos aclaraciones. En primer lugar, no voy a presentarles en absoluto un texto técnico, ¿de acuerdo? He intentado utilizar los menos tecnicismos posibles, las menos conceptualizaciones posibles, porque tampoco es cuestión de infligirles una tortura añadida, ¿vale? Y la segunda aclaración que quiero hacer es que es un texto poco analítico. Siguiendo la recomendación también del compañero, es un discurso en el que me voy a estar implicando desde el primer párrafo, es decir, voy a estar tomando partido desde el momento cero. Tengo que reconocerles que esta actitud, que se me va a notar a lo largo de lo que voy a leer, responde básicamente al agotamiento. Yo creo que también tiene que ver ya con la edad. El cansancio que me provoca el hecho de que siempre seamos las personas que mantenemos una actitud crítica con el sistema, el que tengamos que estar defendiéndonos de acusaciones de demagogia e insistiendo constantemente en nuestras justificaciones. Creo que después de siglos de historia ya podemos aplicar sin problemas el método de la prueba inversa. Y eso significa que ya no nos corresponde a nosotros y nosotras tener que demostrar que el capitalismo es un mal sistema, sino que le corresponde al capitalismo, si es que puede hacerlo, demostrar que no lo es. ¿De acuerdo? Como quiero hablar con mucha precisión, sobre todo en el uso de los adjetivos, voy a hacer algo que normalmente no hago, y la gente que me conoce lo sabe, que es leer. Normalmente no suelo leer mis intervenciones, pero hoy, si me lo permiten, lo voy a hacer.
con el objetivo añadido también de centrarme en el tiempo que me han asignado y no quiero hablar más de 3/4 de hora aproximadamente para no cansarles y dar luego también pie al debate. El capitalismo, afirma Miliband, es un sistema en el que los medios económico, industrial, comercial o financiero están bajo control privado, siendo su dinámica primordial la obtención de beneficios. Esta definición es simplificada por Mario Benedetti cuando asevera: la espina dorsal del capitalismo es la explotación. El capitalismo puede ofrecerse en una doble versión, en una versión descarnada, denominada neoliberalismo, o en una versión edulcorada, llamada socialdemocracia. As I walk through the valley of the shadow of death, I take a look at my life and realize there's nothing left. Cause I've been blasting and laughing so long that even my mama thinks that En la versión neoliberal, el mercado impone su mandato, primando un modelo económico de tipo financiero cuyo objetivo es aumentar sin límites y sin escrúpulos la tasa de beneficios del capital. Cuyo objetivo es aumentar sin límites y sin escrúpulos la tasa de beneficios del capital. La discusión inició desde el mes de septiembre con la introducción de una iniciativa de ley con carácter de preferente, esto por parte del presidente Felipe Calderón. Desde entonces ha generado numerosas críticas. Los opositores al proyecto lo consideran un retroceso en materia del trabajo. Veamos justamente algunos de los detalles de esta polémica reforma. Bajo el argumento de impulsar la competitividad y la productividad de la economía mexicana, la reforma laboral permite una mayor flexibilización en la contratación, incluyendo facilidades para el despido, nuevas modalidades de empleo, contratos temporales y pagos por hora. Y la productividad de la economía mexicana, la reforma laboral permite una mayor flexibilización en la contratación, incluyendo facilidades para el despido, nuevas modalidades de empleo, contratos temporales y pagos por hora. La legalización de la subcontratación, lo que permitirá a las empresas reducir costos al no tener que pagar seguridad social ni prestaciones a sus empleados. La legislación también permite poner a prueba a los trabajadores sin ningún compromiso para los patrones. La legalización de la subcontratación, lo que permitirá a las empresas reducir costos al no tener que pagar seguridad social ni prestaciones a sus empleados. La legislación también permite poner a prueba a los trabajadores sin ningún compromiso para los patrones. También se limita el pago de salarios caídos a un año para los empleados en el caso de los juicios laborales. Esta actitud avariciosa ha provocado un desmantelamiento absoluto de eso que algunos denominaban estado del bienestar. En este contexto se generaliza una eufemística flexibilización del mercado laboral que ha dado cobijo al aumento del desempleo, al endurecimiento de las condiciones laborales o al recorte de los salarios. Al mismo tiempo se reduce el gasto público, se privatizan sectores fundamentales para la sociedad como la salud o la educación. Y por si todo esto fuera poco, seguimos sin poner freno a la destrucción del medio ambiente. Empecemos por la extracción, que es una forma elegante de decir explotar los recursos naturales, que es otra forma elegante de decir destruir el planeta. Se ve así: cortamos árboles, volamos montañas para extraer los metales, acabamos el agua y eliminamos a los animales. Aquí nos topamos con el primer límite. Estamos agotando los recursos. Usamos demasiadas cosas. No es fácil escuchar esto, pero es la verdad y tenemos que enfrentarla. Tan solo en las últimas 3 décadas se ha consumido 1/3 de los recursos naturales del planeta. Desapareció. Estamos talando, minando, agujereando y destruyendo el planeta tan rápido que estamos agotando su capacidad para que podamos vivir aquí. En Estados Unidos nos quedan menos del 4% de los bosques nativos. El 40% de los recursos de agua ya no son potables.
Estamos usando demasiadas cosas, más de lo que nos toca. En Estados Unidos tenemos el 5% de la población mundial, pero usamos el 30% de los recursos y generamos el 30% de los desechos. Si todos consumiéramos a este ritmo, necesitaríamos de 3 a 5 planetas. ¿Y saben qué? Y la respuesta de mi país a eso es tomar los recursos de otros. Este es el tercer mundo, que algunos dirán es una manera de referirse a nuestras cosas que quedaron en tierras de otros. ¿Y qué pasa ahí? Lo mismo, se destruye el lugar. El 75% de los recursos pesqueros del mundo hoy está explotado al límite de su capacidad o sobreexplotado. El 80% de los bosques nativos del mundo ha desaparecido. Tan solo en el Amazonas perdemos 2.000 árboles por minuto. Esto equivale a 5 canchas de fútbol por minuto. ¿Y qué pasa con la gente que vive ahí? Según estos tipos, no son dueños de los recursos aunque hayan vivido ahí por generaciones. Por aportar solo algunos datos, hemos multiplicado por 10.000 el ritmo natural de extinción de la biodiversidad. Se denuncia un incremento alarmante de la privatización de la tierra para que multinacionales como Monsanto puedan dedicarla a la plantación de transgénicos. Se privatiza el agua potable, hecho que condena a más de 1.300 millones de personas a no tener acceso a la misma. O convertimos en productos de alta rentabilidad económica los denominados bonos catástrofe o bonos de acción divina, que como ustedes saben son el mercado de inversión donde se especula con la posibilidad de que ocurra un terremoto, un huracán o cualquier otra catástrofe natural. Ante esta situación descrita, el Estado se convierte en un mero gestor de los intereses económicos, creándose una gran ficción democrática, donde el gobierno mundial de facto está en manos de organismos e instituciones gangsteriles como el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, la Organización Mundial del Comercio o la UNICE, la patronal europea. Es decir, estamos en manos de instituciones que mienten. Recordemos, si no, el origen de la crisis de la deuda externa o el fracaso de los objetivos del desarrollo del milenio. De instituciones que extorsionan. Tengamos en cuenta lo ocurrido con las políticas de ajuste estructural o en su formato suavizado con las políticas de cooperación al desarrollo. Y de instituciones que asesinan.
Recordemos como ejemplo a las personas afectadas por la explotación del corredor mesoamericano o a las víctimas de los intereses espurios que motivaron la guerra de Irak. Por todos estos motivos, criticar la versión dura o darwinista del capitalismo no resulta arriesgado ni comprometido debido a la crudeza y al carácter explícito de sus consecuencias. Caso aparte es lo que suele ocurrir con el capitalismo en su versión socialdemócrata. La socialdemocracia, siguiendo el modelo keynesiano, se fundamenta en la progresión fiscal y en el desarrollo de políticas sociales con el objetivo de que el Estado corrija los excesos del capital. La publicitación de la pretendida benevolencia de esta versión moderada del capitalismo ha llegado hasta tal punto que venerables integrantes de la izquierda han sucumbido a las exigencias de la sensatez, defendiendo que no podemos perder la oportunidad de actuar sobre la realidad por guardar fidelidad a trasnochadas nostalgias revolucionarias. Aunque es cierto que desde la publicación del libro Camino de Servidumbre, texto de Hayek que inspira las tesis neoliberales, han pasado muchas cosas y pocas buenas, voy a defender la tesis de que no es solo el capitalismo en su versión extrema el que debe ser objeto de crítica, también debe serlo la socialdemocracia. Y esto por un motivo fundamental, porque ambas versiones del capitalismo comparten los rasgos esenciales de un sistema que por definición se descubre como un sistema injusto. La economía de mercado se promociona gracias a la defensa de la propiedad privada, el enriquecimiento ilimitado, la explotación medioambiental, la discriminación de género y el elitismo. No existe, por tanto, un capitalismo bueno, la socialdemocracia, y un capitalismo malo, el neoliberalismo, ya que es una lógica concreta, es decir, una forma determinada de generar riqueza, la que se sustenta en unos principios que produce efectos perversos. Ninguna forma de capitalismo pretende acabar con la miseria, puesto que la economía de mercado se sustenta en ella tal y como demuestra su historia. Su único objetivo loable ha sido mantener el nivel de miseria dentro de los límites admisibles para no poner en riesgo su propia supervivencia. Para disimular esta configuración siniestra, y puesto que todo sistema surge con vocación de permanencia, el capitalismo se ve obligado a desarrollar una ingeniería semiótica y cultural cuyo principal objetivo es construir una población perfectamente adaptada a sus intereses. Es decir, una población sumisa cuyas creencias, actuaciones y afectos no supongan un riesgo para el poder. Fantasy, caught in a landslide, no escape from reality. Is this the real life? Is this just fantasy? Para conseguir este objetivo, el empeño se centra en crear un sujeto fragmentado, fragmentación que afecta a los ámbitos histórico, social y mental. Comencemos con la fragmentación histórica.